después de tantas amagadas, de tantas veces que te prometí salir al aire, por fin se concretó en el día de hoy. Así que bueno, muy feliz de estar en tu programa, un gran saludo a toda la audiencia, y te estaba escuchando atentamente lo que estaba diciendo, así que la verdad que sí, que algo sumamente necesario el tema del registro de marca, que estamos trabajando desde el área de cultura. Con anterioridad habíamos comenzado ya con el tema de propiedad intelectual en el Ministerio de Industria, así que desde la llegada del ministro Schwab estamos también trabajando con cultura en ese sentido, ¿no? Así que a todos los músicos que nos están escuchando y a toda la gente que tiene una marca para registrar, puede acceder al asesoramiento gratuito y al registro de marca a través del Ministerio de Cultura. Un ballet, un taller de danza, una actividad industrial, una marca de un elemento de trabajo, o el nombre, todo se puede hacer, todo se puede registrar. ¿Es así, Luis? Exactamente, sí. En el ámbito de la propiedad intelectual hay que distinguir dos aristas, digamos. Por un lado, el derecho a autor, que es lo que vos mencionabas, que bueno, generalmente entra el colectivo de músicos, ¿no? Se registra letra, música o letra y música. Eso es por un lado, ¿no? Se hace a través de la Dirección Nacional de Derecho a Autor. También asesoramos en ese sentido y hacemos el registro autoral, digamos, de las obras de los artistas pictóricos, fotográficos, todo el colectivo cultural, ¿no? Entre ellos los músicos. En general los músicos son los que mejor organizados están, porque bueno, tienen el INAM, el Instituto Nacional de la Música, tienen SADAIC, y eso están como mejor organizados. Pero el registro autoral se puede dar en todos los ámbitos de todos los colectivos culturales, ¿sí? Ahora hace poquito se fue noticia Ernesto Engel, porque fue el segundo artista a nivel mundial en quemar sus obras, transformarlas en digital, en NTFS, token no fungible, por su sigla en inglés, ¿no? NFT. Entonces se subió sus obras a una plataforma, las cuales fueron subastadas, que terminaron siendo subastadas por varios miles de dólares, así que es una vidriera internacional, mundial, que Misiones tiene el privilegio de ser el primero en Sudamérica en realizar este tipo de digitalización de obra, y el segundo en el mundo, ¿no? El que compra esa obra compra un original, entonces se debe quemar la versión papel a la versión física, digamos. Entonces, una vez que se digitaliza y se publica la obra, se quema, queda todo grabado, todo registrado, y gracias a la tecnología blockchain de encriptación, digamos, que te garantiza de que es una obra original y única, ¿no? Entonces, el que compra eso está seguro de que no hay copias de eso, y a través de los contratos inteligentes está todo registrado, todo guardado, y bueno, Misiones de vanguardia en ese sentido, ¿no? Luis, ya que tocas un tema específico que me compete y conozco colegas, músicos, que históricamente músicos independientes que actúan todos los fines de semana, viernes, sábado, domingo, fiesta, contratos, se van lunes con su platita y empieza a gestionar para de nuevo el otro fin de semana volver a trabajar, y bueno, y si le cabe vender sus discos grabados en una computadora con buena calidad de sonido y todo lo que quieras, pero dos cositas. Durante 2 años ese músico independiente que vivía de lo que hacía cada fin de semana no ha podido trabajar. Claro. Y ahora cuando empieza, resulta que ya prácticamente los CD, el disco físico ya no tiene vigencia, ya no sirve, ya no hay donde escuchar, cada vez hay menos dispositivos en donde escuchar esos discos. Hay radioemisoras que no tienen lector de CD, que solamente le podés pasar vía correo electrónico u otras plataformas, de manera que el disco físico ya terminó. Esto nos demuestra que cada vez la digitalización está más en boga, y esto va en contra, digamos, económicamente de aquel
músico independiente que vivía de lo que producía cada fin de semana. ¿Cómo tiene que hacer ese artista, ese músico, para poder capitalizar el hecho de su fonograma? ¿Hay un mecanismo? ¿Vos podés compartir con nosotros, así con tus palabras técnicas y entendibles también? Muy buena la pregunta, la verdad, muy buena la pregunta. Mira, la ley de propiedad intelectual, la 11.723 de la década del 30, fue sufriendo varias modificaciones, pero quedó desactualizada, por así decirlo, superada con todo esto de internet y de las plataformas y de la digitalización y demás. Ya en esa década del 30, cuando se hizo la ley de propiedad intelectual, se estableció la misma ley, el órgano de registro, que es la Dirección Nacional de Derecho de Autor, que es un registro autoral y que te dura 3 años y que cuesta 140 pesos, una tasa mínima, y se va renovando por 3 años. Eso es para que vos tengas tu propiedad intelectual, registre tu trabajo, ¿sí? En cualquier ámbito, en cualquier colectivo cultural, ¿sí? Sea pictórico, fotográfico, letra, música, lectura. Eso por un lado. Es válido en Argentina únicamente. Por el otro lado, como vos bien lo mencionabas, tenemos el tema de la marca. Cualquiera puede hacer su marca, como vos bien decías, la marca de la radio, por ejemplo. Eso se encarga el INPI, el Instituto Nacional de Propiedad Industrial, que hace todo lo que sea marcas, modelos, diseños y patentes. Al hacer la marca, es un trámite un poco más complejo, más largo, demora hasta 2 años en ser otorgado. Hay un boletín de marca, se publica, hay un buscador de marca donde primero se ve la disponibilidad de la marca en el rubro donde vos te encontrás, ¿sí? Vamos a, sin hacer chivo, pero vamos a dar un ejemplo. Por ejemplo, Marolio está registrado para aceite de oliva, pero no para dulces, por ejemplo, ¿no? Entonces, lo primero que se hace es una búsqueda previa, se ve si la marca está disponible en esa categoría y luego se procede a registrar en esa categoría si está libre. Al final de 2 años, te otorgan la marca y es un intangible que va a pasar a formar parte de tu patrimonio. Así como vas a recibir un título de propiedad, así como fuese una casa, un auto, y eso, si te va a pasar algo, se transmite a los herederos inclusive. Claro. Vos podés transferirlo, cederlo, venderlo, subastarlo, de tu propiedad. Sí, exactamente, es de tu propiedad, claro, exactamente. Sí. Donarlo, venderlo, lo que fuere, va a formar parte de tu patrimonio. Sí, sí. Fíjate la importancia que tiene de que muchas veces la gente no hace este tipo de registro, tanto autoral como la marca, y cuando más o menos el artista se hace conocido o la obra toma relevancia económica, ahí empiezan los problemas. Entonces, todas estas son cuestiones previas que hay que hacerlas antes de que aparezcan los problemas. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, en el tema de marca, es un solo registro a nivel país, y donde está ocupado el nombre, ya en esa categoría ya no lo podés registrar. Entonces, estarías en falta si vos estás haciendo un uso y hay colisión. La persona que registró la marca te podría reclamar vía carta documento que cese en el uso indebido. Eso es la otra característica del tema de la marca. No solo te da la propiedad, sino que te da, se ejerce erga omnes, o sea, se ejerce contra todo aquel, vos tenés exclusividad en el uso y goce. Es decir, si vos te enterás que alguien está haciendo un uso de esa marca, podés intimarlo a que cese, y si no, lo llevas a juicio. O sea, no puede haber dos iguales en el mismo rubro. Guaranista, por eso la importancia de llegar, llegar primero, es fundamental llegar primero, fundamental. Bueno, muchas de las marcas familiares y tradicionales de Misiones son marcas de nombres de fantasía, digamos. En la realidad no están hechos los registros marcarios. Entonces vos sabés bien que a nivel mundial el índice de innovación se mide no solo por la cantidad de patentes que tiene un país o una provincia, sino por la cantidad de marcas que tiene registradas. La marca se demora 2 años y se renueva cada 10 años. Perfecto. ¿Sí? Así que es fundamental hacer los deberes y tener tu marca registrada, tener tus derechos de autor protegidos. Lo que vos mencionabas con la cuestión económica, generalmente cada colectivo tiene una asociación, que como por ejemplo ser de SADAIC o ADICAPIF, que se encarga de la cuestión de las regalías, de los derechos, ¿no? Entonces ellos son como agentes de retención, hacen de escribano, por así decirlo, ¿sí? Como tienen presencia territorial en todas las provincias, colaboran con la Dirección Nacional de Derecho de Autor y te ayudan a completar los formularios. Lo que nosotros logramos en 2018 fue firmar un convenio provincia-nación, en ese momento a través del Ministerio de Industria, porque el Ministerio de Cultura no existía como tal,
la subsecretaría, el Ministerio de Industria firmó con la Dirección Nacional de Derecho de Autor y se logró traer una ventanilla de la dirección que funciona hasta el día de hoy en el Ministerio de Industria, ¿no? Y gracias a eso, y con un convenio con Jefatura de Gabinete, se envían las obras a la Casa de Misiones y se hace llegar las obras a la Dirección Nacional de Derecho de Autor. Entonces la gente, además del asesoramiento, tiene el envío de las obras gratis. ¿Por qué? Todavía no es 100% digital. ¿Qué significa eso? Que se completan los formularios de línea, se carga todo hay en que línea, firmar. pero exactamente, todavía hay que firmar, y el envío de la obra es por correo tradicional, digamos. Estaría bueno que tengan fondos suficientes para digitalizar todo el proceso. Esa última milla, ese último paso, que es el envío de la obra física, todavía se hace de la manera antigua, ¿no? Por correo postal. Bueno, pero vamos por buen camino, digamos. Sí, tal cual, tal cual. Bueno, Luis, realmente con vos podemos hablar, no sé, un bloque cada programa, porque hay muchísimas cosas. En lo personal, como director de Guaranita Barandú, tengo algunos trabajos pendientes que ya lo habíamos hablado en privado, que vamos a llevarlo a la acción, porque es fundamental para mí, para nosotros, bueno, para todos los que trabajamos involucrados con este proyecto, que también tenemos una web, estamos retomando toda la presencia en la vidriera grande, digamos, de la sociedad mundial. Por lo tanto, no podemos estar con un documento provisorio. Claro que sí, por supuesto. Bueno, déjame agradecerte por este espacio, por salir al aire, por difundir, y que bueno, la gente, tu audiencia, que es mucha, y aprovechando el ET17 que llega acá a Rincón de la provincia, es fundamental para difundir esto y digamos, difundir y que la gente se acerque, que sepa que puede registrar su trabajo, proteger su obra, porque el artista vive de esto y tiene que lograr poder vivir de esto. Entonces es fundamental que pueda proteger su trabajo y evitar sobre todo el plagio, ¿no? Tanto en derecho a autor como estar protegido y tener su marca hecha para evitar cualquier inconveniente que lo intimen a que cesen el uso indebido de una marca que no le pertenece, ¿sí? Entonces es fundamental. Yo creo que el ministro Schwab entendió rápidamente la importancia de esto, y bueno, estamos trabajando en varias líneas de acción para tratar de conseguir tasas ceros y beneficios entre nación y provincia para que la gente pueda llevar adelante de manera gratuita, totalmente gratuita, su registro, ¿no?, de su obra. Así que bueno, Luis, eternamente agradecido por el espacio. En El Soberbio, en San Pedro, en Bernardo de Irigoyen o en El Dorado, en este momento hay una persona que dice: ¿cómo me gustaría contactar con Luis 40? ¿Cómo puede hacer? Si en este momento hay alguien que quiere escuchar, que tome virome, que tome un papel, algo, y anote cómo se comunica. No tengo a mano en este momento la dirección de correo electrónico, pero hay 5 gestores culturales en toda la provincia. Cada zona tiene un director, un gestor cultural, un referente cultural que reportan directamente al ministro. O sea, se tienen que averiguar quién es el gestor o director cultural de su zona, y ellos ya están al tanto, fueron capacitados, y contactan con ellos y ellos se encargan de hacernos llegar las inquietudes. Déjame darte un abrazo en guaraní. Tranquilamente que se comuniquen a mi WhatsApp. No tengo ningún problema de compartir el teléfono 3764-351226, o podrían escribirme a mi correo personal, que bueno, es el correo del estudio40@gmail.com. Así que de esos 2 ámbitos puedo responder todas las inquietudes de manera gratuita y sin ningún inconveniente. Fantástico. Déjame darte un abrazo en guaraní. ¿Cómo sería? Añuaca Cuadra Luis 40. Un abrazo grande. Muchas gracias. Bueno, gracias, hermano. Gracias por el llamado. Buen fin de semana. Saludos a la audiencia. Hasta luego. Bueno, vamos al siguiente tema musical. Quintana Escalante. Cuña Guapa, dedicado a todas las mujeres que después que pisaron y machacaron el maíz, se dedican a cocinar. Cuña Guapa, Quintana Escalante.